Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio que nos menciona: una piedra pesa 300 newtons en el aire y 280 newtons sumergida en el agua. ¿Cuál es el volumen de la piedra? Bueno, para eso vamos a analizar primero nuestros datos, que nos menciona que el peso en el aire va a ser igual a 300 newtons y el peso en el agua va a ser igual a 280. Además nos menciona que por teoría la densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. También añadimos la gravedad, que es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, para esto primero tendríamos que hallar lo que es el volumen, ¿no? Recordemos que el empuje, para esto recordemos la fórmula. El empuje va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen de la piedra. En este caso tenemos lo que es la densidad del agua, tenemos la gravedad, nos pide el volumen y nos faltaría el empuje que tiene este. Recordemos también que el empuje va a ser igual al peso de la piedra en el aire menos el peso de la piedra en el agua. Ya lo tenemos, las dos incógnitas. El peso en el aire es de 300 newtons y el peso del agua es de 280. Al restar estos dos nos daría 20 newtons. Damos cuenta que el empuje sería de 20 newtons. Ahora reemplazamos el empuje como nos da 20 newtons, pero antes de eso, para que nos haga más sencillo, despejamos el volumen de la piedra. En este caso el volumen de la piedra sería igual al empuje entre la densidad del agua por la gravedad. El empuje lo tenemos anteriormente hallado, 20 por la densidad del agua, que sería 1000, y por la gravedad, que es 9,81. El volumen nos daría aproximadamente 2,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Así resolviendo la primera pregunta. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 2, donde nos menciona: un objeto de masa de 100 kilogramos y densidad desconocida se pesa sumergiendo en un agua conteniendo una fuerza gravitatoria de 150 newtons. Al pesarlo otra vez, el objeto sumergido en un líquido de densidad desconocida se obtiene una fuerza de 144 newtons. Determinen la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocido. Bueno, para esto primero tendremos que hallar nuestros datos, como todas las veces. La masa que tenemos nos menciona que es de 100 kilogramos. Luego nos dice que vamos a tener un peso aparente del agua, que va a ser igual a 150 newtons. Luego vamos a tener un peso de líquido de 144 newtons. Luego una densidad del agua, que por teoría lo sabemos que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, para eso nos pide la primera, nos pide la densidad del objeto. Bueno, para eso recordemos la fórmula. La fórmula para hallar una densidad sería la siguiente: la densidad del objeto en este caso va a ser igual a la masa entre el volumen. Tenemos la masa y nos faltaría el volumen. Para hallar el volumen podríamos hallar con la siguiente fórmula: el empuje va a ser igual a la densidad del agua, en este caso por la gravedad por el volumen. Despejando el volumen nos saldría el empuje entre la densidad del agua por la gravedad. Nos faltaría el empuje, pero lo podríamos calcular en este lado. El empuje va a ser igual al peso menos el peso aparente.
Para calcular el peso tendríamos que multiplicar, lo vamos a multiplicar por este lado. Tendríamos que multiplicar el peso, va a ser igual a la masa por la gravedad. Tenemos la masa que nos da que es de 100 kilogramos por la gravedad que es 9,81. Eso nos saldría una masa de 980 newtons. Una vez teniendo eso, podríamos reemplazarlo en el empuje, que va a ser de 980 newtons, menos el peso aparente que nos da en el principio del problema, que es de 150. Y el empuje nos saldría un total de 830 newtons. Una vez teniendo el empuje, podríamos reemplazarlo. El volumen va a ser igual al empuje, que es de 830 newtons, entre la densidad del agua, que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9,8. El volumen nos saldría un total de 0,0847 metros cúbicos. Bueno, una vez ya teniendo el volumen, podríamos reemplazar nuestra fórmula principal, que sería la de la densidad. La densidad del líquido va a ser igual a la masa, que lo tenemos en esta parte, que es de 100, entre el volumen que anteriormente calculado, de 0,0847. La densidad del líquido nos saldría un total de 1181,6 kilogramos por metro cúbico. Así obtenida nuestra primera incógnita. Bueno, pasemos a la segunda incógnita. Nos menciona la densidad del líquido. Para eso para calcular usaremos la primera fórmula, pero para eso tendremos que calcular también lo que es nuestro empuje, o para el volumen en este caso. Bueno, para esto el empuje va a ser igual al peso menos el peso del líquido. Bueno, vamos a tener que el peso va a ser de igual forma, que es de 980, menos el peso del líquido que nos da en el problema, que es de 144. Eso dándonos un resultado del empuje de 836 newtons. Bueno, una vez ya tenido el empuje, podríamos reemplazarle lo que es en esta parte. Bueno, reemplazando lo que es en esa parte, podríamos reemplazarlo en esta parte. El empuje va a ser igual a la densidad por la densidad del líquido, por la gravedad, por el volumen. Bueno, el volumen ya lo hemos calculado anteriormente, que el de aquí, porque es lo mismo. Despejando la densidad, saldría que el empuje del líquido va a ser igual a la gravedad por el volumen. La densidad del líquido va a ser el empuje que anteriormente calculado, que es de 836, la gravedad, que es de 9,81, por el volumen, que va a ser igual a anteriormente calculado de 0,0847, dándonos el resultado de la densidad del líquido de 1005,8 kilogramos por metro cúbico. Así concluyendo y terminamos respondiendo a las preguntas. Resolviendo el tercer ejercicio, nos menciona una esfera de plástico flota en el agua con un 50% de volumen sumergido. Esta misma esfera flota en aceite con un 40% de volumen sumergido. Determina la densidad del aceite y de la esfera. Bueno, para esto primero sacaríamos los datos. Nos menciona que una esfera de plástico está sumergida a 50% de volumen. Nos menciona que está a 50% sumergido, pero en este caso en la esfera de plástico. Luego nos menciona 50% sumergido, pero en aceite. 40% sumergido, pero en aceite. Bueno, el
Primero entendemos que es en agua, nos menciona en este que es en agua. Acá no sería, perdón, acá sería agua. Sumergida en agua y el otro un 40% sumergida en aceite. Bueno, pues también nuestro dato sería la densidad del agua, que lo sabemos por teoría que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, para esto, para allá la primera incógnita que nos pide, que sería la de la esfera, nos pide la densidad de la esfera. Pero para esto usaremos la siguiente fórmula. La densidad de un cuerpo va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por el volumen sumergido entre el volumen total. Pero esto lo podemos interpretar como el porcentaje de volumen sumergido. Bueno, reemplazando el cuerpo sería una esfera. La densidad de una esfera va a ser igual a la densidad de un fluido, en este caso está sumergida en agua, entonces sería la densidad del agua multiplicado por el volumen, porcentaje de volumen sumergido. Bueno, para esto tenemos el porcentaje que sería 50% o de 0,5, ¿no? Nos pide lo que es la densidad de la esfera, en este caso del cuerpo. La densidad del agua lo sabemos que es de 1000 por 0,5. Eso nos daría una densidad de la esfera de 500 kilogramos por metro cúbico. Así obtenemos nuestra primera incógnita. Bueno, en la segunda incógnita nos menciona y nos pide la densidad del aceite. Usamos el mismo principio. La densidad de un cuerpo va a ser igual a la densidad del fluido por el porcentaje de volumen. La densidad de un cuerpo sabemos que es una esfera, de igual forma. La densidad de una esfera va a ser igual a la densidad de un fluido. En este caso nos pide la densidad del aceite, pero en el segundo caso multiplicado por el 40%, ya que está sumergido en aceite, o sea sería 0,4. La densidad de la esfera ya anteriormente lo habíamos calculado como unos 500, va a ser igual a la densidad del aceite multiplicado por 0,4. Despejamos la densidad del aceite, nos quedaría 500 entre 0,4. La densidad del aceite va a ser igual a 1250 kilogramos por metro cúbico, así obteniendo nuestro segundo incógnito. Gracias.